Madre mía lo que acaba de ocurrir. Vamos a intentar hacer un análisis de lo que acaba de pasar en Venezuela hoy día 3 de enero del año 2026. Empezamos fuerte el año. Sé que en este canal este tipo de cosas nunca las he llegado a hacer, pero yo creo que desde mi punto de vista y sobre todo la cantidad de información que pública que ha surgido sobre todo a través de Twitter y otras fuentes de inteligencia hacen que ahora en estos momentos creo que pueda aportaros la mayor información y lo más precisa posible en este vídeo. Sé que va a ser largo y sobre todo me voy a centrar en el ámbito de aviación y la estrategia de la misión, ¿vale? Vamos a dejar a banda cualquier tipo de opinión y vamos a centrarnos única y exclusivamente en lo que ha pasado de manera objetiva. Comencemos. La Wikipedia que ya ha salido es increíble completamente. La gente como ya en poco más de un día ha hecho una Wikipedia con más de 200 referencias, una auténtica barbaridad. Aquí vamos a centrarnos únicamente en el aspecto técnico de ello. Aquí tenemos un primer esquema de lo que podría ser lo que ha ocurrido, pero primero me gustaría centrarme en el contexto. Primero vamos a recordar que el portaaviones más grande de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, estuvo atracado en Mallorca. El USS Gerald Ford estaba anteriormente en la zona de Oriente Medio, principalmente cerca de Israel, toda esa zona que se encuentra en Líbano y tal, pero a finales de septiembre decidieron moverlo hacia la zona del Caribe. Incluso el día 3, aquí tenemos el 3 de octubre, pues paró en la zona de Mallorca, a pocos kilómetros de la costa, y varias gente pudo contemplar la barbaridad de barco que es este. ¿Por qué menciono al Gerald Ford? Porque además de ser el portaaviones más grande de Estados Unidos, ha sido clave en esta operación. Vamos a ver un poquito más sobre el Gerald Ford y vamos a ver todo el contexto y toda la situación que tenía Estados Unidos a nivel de aviones y de flota marítima. Pues este de aquí es el USS Gerald Ford, puede llevar prácticamente 90 aeronaves, mide 330 metros de largo, es una auténtica bestialidad de propulsión nuclear, puede estar 20 años sin necesidad de parar en ningún puerto. Y bueno, básicamente los aviones que lleva este barco, ahora lo veremos más a profundidad, pero bueno, vemos que lleva una auténtica barbaridad, sobre todo de F-18 de Growlers, varios C-2 Greyhound, varios E-2 también, una auténtica barbaridad, ya veis aquí desplegado hasta arriba. Es una auténtica barbaridad. Este portaaviones es básicamente el más poderoso del mundo. Comenzamos ya con el contexto de la situación que tiene Estados Unidos alrededor del Mar del Caribe. Recordemos, bueno, esto es Estados Unidos, esto es Florida, aquí tenemos Texas, esto es todo el Mar del Caribe, Golfo de México, y aquí tenemos Puerto Rico, aquí tenemos Haití, aquí Cuba, esto es Jamaica, y aquí tenemos Venezuela, en esta zona de aquí. Y podemos ver que Estados Unidos, ¿qué tiene alrededor de Venezuela a nivel de bases navales y aéreas? Pues tenemos que en Puerto Rico, territorio estadounidense, como vemos por aquí, que tiene Fort Buchanan y Camp Santiago. Dos bases muy importantes que ahora veremos luego lo que tenían ahí, que es una auténtica barbaridad. Y luego bases navales. Tenemos principalmente la de Guantánamo, que luego veremos en la huida de Maduro, cuando ya lo cogen, que lo llevan aquí a Guantánamo, esta cárcel famosísima de Estados Unidos en Cuba, que también actúa como base naval de barcos, muy importante. Y luego aquí también tenemos varios centros de apoyo de operaciones, sobre todo se refiere a aeropuertos y varios centros que podían operar y ayudar a Estados Unidos. Aquí tenemos las Islas ABC de Países Bajos, aquí tenemos dos bases, dos centros de apoyo de operaciones. Estas islas son las islas Abu, a ver si me acuerdo. Estas islas son las islas de... Me he olvidado. Estas son las islas de Aruba, Bonaire y Curazao de Países Bajos, aquí muy cerca. Y aquí este país no está marcado, pero esto de aquí que tenemos es Trinidad y Tobago, otro país muy importante que veis aquí está conectado prácticamente con Venezuela y también podía ser bastante importante. Que vemos que de Estados Unidos, la que es la zona física continental, podríamos decir, desde Florida hasta Venezuela, hay aproximadamente unos 1.500 kilómetros, 1.200 incluso, algo que evidentemente para un caza normal, si nos con tanqueros, con KC-135, sería imposible de realizar. Pero teniendo Puerto Rico, territorio estadounidense, aquí, que está prácticamente a 800 kilómetros, quizás sí que es necesario el uso de KC-135, pero si incluso tienes los barcos en la zona esta del Caribe, aquí a pocos kilómetros de Venezuela, sabiendo que Caracas está prácticamente metido unos 50 kilómetros al interior de Venezuela, no está muy lejos de la costa, prácticamente del puerto de La Guaira a Caracas habrán unos 40 kilómetros, pues hace que básicamente los barcos que puedan quedarse por aquí
puedan estar a unos 200 kilómetros de radio de acción. Prácticamente no hace falta ningún tipo de reabastecimiento en vuelo ni ningún tipo de operación de larga distancia, como pasó por ejemplo en la operación Midnight Hammer en junio. Recordemos con los ataques a Irán con las GBU-57, los B2 que aquí no han sido necesarios, evidentemente que no. Vamos a la siguiente imagen. Este mapa de aquí tenemos todos los que serían los objetivos potenciales militares de ataque. Básicamente, bueno, esto es todo lo que podrían haber llegado a atacar, todas las bases que tienen, que la verdad es que son bastante pocas, y sobre todo a nivel de Sukhoi 30, F-16 que tenían, pues al final ni siquiera los han querido sacar, porque evidentemente si los sacabas a salir posiblemente los perdías, y con la cantidad que tienen, que no es mucha, la verdad que sería bastante difícil. Aquí importante ver la base la principal de los S-300. S-300 como es el sistema antimisiles como de protección de espacio aéreo de Venezuela, que según vi, no estoy enterado del todo, parece ser que no ha funcionado o que básicamente ese sistema ha sido una falsa, porque si no, evidentemente no habrían podido entrar con tanta facilidad. Dicho esto, entramos al PDF mágico, este PDF de aquí que es una auténtica barbaridad, no sé cómo lo he conseguido descubrir este PDF, pero tenemos a través de todas las fuentes de inteligencia, tenemos todo lo que tenía Estados Unidos alrededor de la zona del Caribe, donde tenemos los diferentes aviones, sobre todo qué barcos, aquí veremos y qué aviones pueden estar desplegados, varios barcos, y básicamente qué misiles podrían llevar. Esto es una auténtica barbaridad. Vamos a comenzar por el principio de Puerto Rico. Recordemos que hemos dicho que tenía estas dos bases. Aquí en el aeropuerto de Aguadilla, esto parece ser una silueta de un RQ-9 o RQ-4, drones básicamente UAVs, vehículos no tripulados, y esto tiene pinta de ser un C-130J Hércules, básicamente un avión de carga más. Aquí, y sobre todo, el aeropuerto importante de Puerto Rico que decíamos que tenía cerrado el espacio aéreo. Aquí debemos ver una imagen del NOTAM que puso Estados Unidos, que básicamente estaba prohibido sobrevolar este espacio alrededor del aeropuerto de Roosevelt Roads. De aquí podemos ver imágenes de lo que parece F-22, F-18 Growlers, Harriers tiene pinta, los V-22 Osprey, los C-130J Hércules, bueno, podemos ver CH-53 Super Stallions, parece ser un poquito de todo, básicamente. Y luego podemos ver aquí que tenemos F-35A de la Fuerza Aérea, no son los de despegue vertical, que llegaron a Puerto Rico, aquí en el aeropuerto de Roosevelt Roads. Según esto son 14 F-35A básicamente de la área de la 158 Fighter Wing de Vermont, básicamente, que se desplegaron en esta zona de aquí. Luego, en Santo Domingo, como podemos ver aquí, esto es República Dominicana, pero que también tiene una contingencia 921 en Estados Unidos. Podemos ver, se habían visto fotos incluso de que habían llevado 10 aviones KC-135. Vamos a ver un poquito qué son los KC-135. Aquí podemos ver una imagen del KC-135, es una versión modificada del Boeing 707, un modelo que tiene más años tiene prácticamente 60 años este modelo ya de avión, pero que se han creado al menos 500 unidades de estos para hacer reabastecimiento en vuelo, que significa que evidentemente aquí podemos ver un F-16 que tiene toda la pinta, pues que evidentemente el rango que tiene de acción estos cazas posiblemente son 1.200 kilómetros. Evidentemente en estas configuraciones de ataque no podríamos tener lo que vendría siendo pods de combustible para que añadan más capacidad de distancia de acción, pero en este caso no. Así que, por ejemplo, si estos cazas tienen unos 1.200 kilómetros de autonomía, te limitas a esos 500 o 600 kilómetros de punto máximo de llegar antes de poder dar la vuelta. Algo que evidentemente en la vida real se soluciona a través de los tanqueros. Ya vimos en la operación de Midnight Hammer con los B2 que tuvieron que hacer varios reabastecimientos, incluso aviones que salieron de rota aquí en España. Y estos aviones son fundamentales sobre todo para este reabastecimiento en vuelo. Y bueno, Estados Unidos también, además del KC-135, tiene las nuevas versiones que se llaman... Actualmente también Estados Unidos utiliza los Boeing 767 modificados llamados KC-46, perdonad, KC-46, veis aquí que es un modelo más grande y más moderno porque evidentemente que el KC-135 tiene bastantes años ya en uso, pero efectivamente son igual de útiles. Luego podemos ver que la zona de Florida, esto ya es territorio continental, estaría unos 1.500 kilómetros, que se habían spoteado, es decir, que se habían como verificado a través de fotos, ¿no? Podríamos decir que en la base de MacDill AFB había 28 KC-135. Esto es normal porque si vamos aquí al Google Earth, la MacDill Air Force está aquí en Tampa, en la zona de Florida, que es una base que ya está pensada para, bueno, ya tiene
Los KC-135 que podemos ver por aquí, que hay varios en esta imagen de satélite, que ya están ahí de manera normal sin tener que haber ningún conflicto. Aquí podemos ver varios helicópteros, no sé qué pueden ser, pero que en esta zona de Tampa y de Florida también tienen Estados Unidos sus KC-135. Y hablando de bombarderos, que en este caso no solo se han usado los B-1, luego veremos más sobre el ataque, pero me gustaría entender primero el contexto general de la situación que tenía Estados Unidos alrededor para poder entender qué se ha utilizado y el porqué de todo. Estados Unidos tiene 3 bombarderos principales. Tenemos el B-52, clasiquísimo, el B-1 Lancer y el B-2 Spirit. Evidentemente que el B-2, al ser stealth, es decir, que básicamente inhibe la capacidad de ser detectado en general, Estados Unidos ya lo usó, como digo, en la operación de Midnight Hammer, pero en este caso, evidentemente, no se iba a usar en un conflicto como en este caso, porque evidentemente las defensas antiaéreas de Venezuela o de cualquier país bastante inferior a Estados Unidos no tendrían ningún sentido usar estos aviones que son sobre todo carísimos y que Estados Unidos tiene poco más de 20, si llega a 20, pero por ejemplo B-52 o B-1s sí que se pueden usar. En este caso se han usado los B-1. Tenemos que Estados Unidos tiene la segunda ala de bombarderos en Barksdale, la FB, podemos ver por aquí que está en Luisiana, que tiene una auténtica barbaridad de B-52, o sea, una auténtica salvajada de B-52. Si se podrían empezar a usar todos sería una masacre, pero en este caso no han sido usados, sino simplemente los B-1. Los B-1 que se encuentran aquí a lo que vendría siendo el oeste de Texas, en Diez Air Force Base, que podemos ver la cantidad de B-1 Lancers. Los B-1 son una auténtica barbaridad, sobre todo tienen geometría variable en las alas, y que pueden llevar una auténtica barbaridad de carga de bombas, creo que incluso más que el B-52 y que el B-2, así que a nivel de carga útil es una auténtica barbaridad, y sí que se han usado varios B-1s en estas misiones. Los B-2 Estados Unidos los tienen en Whiteman, en Missouri, que estaría por aquí si no recuerdo mal, pero en este caso los saltamos porque evidentemente no han sido necesitados. Aquí podemos ver una imagen, como hemos dicho, de estos aviones que habían llegado a la base de Roosevelt Roads, y por aquí tenemos objetivos de estos tanqueros que había Estados Unidos, pues podríamos decir abordado y quedado para ellos. Tenemos estos 3 barcos de por aquí, que seguramente los habrán cogido en esta zona de aquí. Estos son todos los barcos que había en el Mar del Caribe. El Ocean Trader es súper importante, ¿vale?, de las Special Forces. Luego veremos más sobre el Ocean Trader, porque poco se ha hablado y creo que posiblemente ha sido uno de los barcos más importantes, además del USS Gerald Ford y el otro, aquí, el USS Iwo Jima, que es con el que han devuelto a Maduro. Pero comenzando por el Gerald Ford, podemos ver que ya hemos enseñado antes lo que llevaba el Gerald Ford, pero básicamente es el portaaviones y va acompañado con tres barcos destructores, el USS Winsor Churchill, el USS Mahan y el USS Bainbridge, y básicamente lleva una auténtica barbaridad de FA-18s, también lleva C-2E2, también lleva unos Growlers, básicamente para la guerra electrónica, luego será importante, y MH-60s y MH-60Rs son los Black Hawks de toda la vida. Y además el Gerald Ford lleva varios drones de capacidad VTOL, de Vertical Takeoff and Landing, básicamente como si fuera un cohete, y varios drones Coyote, básicamente que son de seguimiento, que prácticamente puedes dejar que se estrellen y no pasa nada. Aquí continuamos hacia los vehículos navales que teníamos por aquí. ¿Qué más barcos se encontraban por la zona? Tenemos el USS Gettysburg, el USS Lake Erie, el USS Mahan, pues ya lo hemos mencionado antes que iban acompañados con el Gerald Ford, igual que el Winsor Churchill. También teníamos el USS Bainbridge y el USS Stockdale y finalmente el USS Thomas Handler. Básicamente aquí podemos ver la cantidad de misiles de tierra Tomahawk que se podrían cargar a través de estos destructores. Los misiles Tomahawk son estos, los BGM-109, que son subsónicos, pero que tienen una capacidad de distancia que son una capacidad, mira, podemos ver aquí 1500, 1200 kilómetros que perfectamente se podrían tirar desde estos barcos y en el caso que fuera necesario, y no sé si se han hecho o no, pero se podrían llegar a tirar. Aquí podemos ver una imagen de estos cohetes Tomahawk tirados desde un barco de destructor. Y luego teníamos 2 submarinos, ¿vale? Uno de estos es identificado, ¿vale? Y luego tenemos el CVN-78 Score Submarine, una auténtica barbaridad. Estos 2 submarinos, ya te digo, uno no ha sido identificado y este es el CVN-78. Perdonad que el CVN-78 es el nombre técnico que tiene el portaaviones USS Gerald Ford, por lo tanto sería un submarino de escolta del Gerald Ford.
la verdad. Así que no tenemos ningún submarino de estos grandes aquí identificado, por lo menos. Luego que tenemos varios barcos de supply, que es decir, sobre todo de combustible, ¿vale? El USNS Supply TAOE-6, el Kanauha este de aquí y el Ruber Epiri, también barcos que pueden transportar y pasar el combustible a cualquiera de esos barcos. Ya recordemos que el único que tiene propulsión nuclear es el Gerald Ford. Y luego, importantísimo, el Ocean Trader, sobre todo por lo que vemos aquí, el Regimiento Especial de Operaciones en la 160 Squadron, el SOAR que se llama, a través de estos helicópteros que luego veremos que han sido los que han sido necesarios para realizar el ataque a Caracas, y el Ocean Trader, que es un barco básicamente de carga, luego veremos que es posiblemente donde se han desplegado estos helicópteros. Y varios helicópteros guardacostas y varios Chinooks que se podrían encontrar en Honduras, pero que no han sido necesarios. Y como vemos por aquí, también teníamos el Iwo Jima, ¿vale? El Iwo Jima, otro portaaviones de Estados Unidos. Aquí tenemos una imagen del USS Iwo Jima con nombre LHD-7, que podemos ver que lleva varios Chinooks y varios helicópteros Black Hawk. Básicamente también este portaaviones estaba por esta zona. Y importante que tampoco iba solo el USS Iwo Jima, sino que iba acompañado del USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale, ¿ok? Y luego en la zona de Puerto Rico, que habíamos visto que teníamos Harriers, teníamos los H-12 Cobras, helicópteros de ataque, los Super Stallions, helicópteros completamente enormes, y los UH-1 Venoms, que son helicópteros bastante pequeños, y sobre todo lo importante, vi un vídeo de hace no mucho de los Osprey, los V-22 Osprey, estos helicópteros que pueden convertirse en avión, una auténtica barbaridad, que también encontramos en la zona de Puerto Rico. Y aquí muestra toda la cantidad de potencial de bombarderos que podían haberse usado. En este caso, ya digo que solo se han usado los B-1 Lancer, digo solo, y los B-52 en este caso no han sido utilizados. Básicamente, lo que ha pasado se ha concentrado en varios puntos de Venezuela. Ahora veremos exactamente a través de unos vídeos y unas cuantas fotos qué ha pasado, sobre todo aquí en la zona de Liguerote y la zona de Caracas, con el secuestro, las antenas y la zona central. Aquí, en el punto número 3, creo que es exactamente donde han capturado a Maduro, y podemos ver toda la zona de ataque, que ha sido principalmente en esta zona del norte. Ya vemos que veis que pone US Aviation Activity Zone. Ahora lo veremos porque ha sido importante la activación de un NOTAM que emitió Estados Unidos justo antes para prohibir la entrada de cualquier avión al espacio aéreo de Maiquetía, el FIR de Maiquetía, que sería el espacio aéreo que sería controlado a través de Venezuela para evitar cualquier tipo de accidente o avión comercial o privado que podía llegar a interferir con estas actividades maliciosas. Básicamente Estados Unidos emitió la FAA, ¿vale? La Federal Administration of Aviation, o algo así seguramente sería, publicó un NOTAM, básicamente una alerta prohibiendo a cualquier avión, cualquier tipo de avión directamente sobrevolar el espacio de Venezuela desde las 6 Zulu, hora 6 Zulu, que serían, bueno, la hora central de lo que sería Londres, del 3 de enero, ¿ok? Aquí podemos ver la imagen de lo que decía el NOTAM, vamos a verlo con detalle. Básicamente el NOTAM lo que decía es que United States of America Prohibition for Potentially Hazardous Situation in the Maiquetía Flight Information Region. Those persons described in paragraph below are prohibited from operating at all altitudes in the Maiquetía Flight Information Region due to safety and flight risks associated with ongoing military activity. ¿Ok? ¿A quién aplica? ¿Vale? Applicability. This NOTAM applies to all U.S. air carriers and commercial operators, all persons exercising the privilege of an airman certificate issued by the FAA, except such person operating U.S. registered aircraft for a foreign air carrier. Básicamente, una prohibición. Aquí ponía, no está prohibido a personas, ¿vale? Pero básicamente prohibieron a cualquier avión sobrevolar lo que viene haciendo, lo que decíamos aquí del Flight Information Region, conocido como FIR. Aquí tenemos una imagen de los FIR, ¿vale? Básicamente el espacio aéreo se separa por los FIR. Por ejemplo, en España tenemos el FIR de Barcelona, el FIR de Madrid, el FIR de Sevilla, si no recuerdo mal. O el de Sevilla, ¿no? Bueno, el de Madrid, el de Canarias, bueno, ok. En Venezuela tenemos el FIR de Maiquetía, ¿vale? Que tiene esta designación y sería el control aéreo de toda la zona de Venezuela y también metiendo toda esta zona por aquí, ¿vale? Caracas estaría por aquí. Luego la EASA, ¿vale? La European Union Aviation Safety Agency también publicó un boletín de información de zona de conflicto, básicamente mencionando que, bueno, que prohibía también
todas las altitudes de niveles de vuelo en el field de Maiquetía, ¿ok? Esto también lo decíamos ayer, por lo tanto el espacio aéreo venezolano actualmente está completamente cerrado. Perdonad, no está ahora mismo completamente cerrado, sino que evidentemente cuando se puso el NOTAM a las 6 Zulu, pues evidentemente que se cerró completamente el espacio aéreo. Podemos ver aquí en el Fly Radar haciendo playback, pero actualmente ahora mismo sí que están volando varios aviones, sobre todo en esta isla de aquí. Podemos ver incluso algún Learjet aquí, vuelo privado de la Mexico Air Force. Bastante extraño, la verdad. Y bueno, varios aviones por aquí también. No sé por qué querrán volar. Posiblemente huirán o no sé. Aquí tenemos ver también un Beechcraft. Pero bueno, actualmente sí que se están operando ahora mismo vuelos, pero en las horas anteriores, evidentemente, completamente cerrado. Ahora sí que sí, empezamos con lo que sería el ataque en sí, la operación llamada en castellano Resolución Absoluta, en inglés Absolute Resolve. La verdad que el nombre también tiene lo suyo. No sé si ha sido un Absolute Resolve, pero bueno, el briefing de lo que sería la misión es este de aquí. Es una barbaridad las fuentes de inteligencia, lo que son capaces de hacer y realizar unos mapas en tiempo récord. Pero bueno, básicamente lo que serían 2-3 de la mañana, hora venezolana. Venezuela tuvo un cambio de hora hace unos muchos años, que antes estaba como en hora y media, algo así. Era un lío, pero bueno, lo que sería 3 de la mañana, hora venezolana, y principalmente ha sido en esta isla de aquí, que se llama La Guardia en Isla Margarita, en Maracay, en el Higuerote, que luego veremos también, La Guaira y Caracas. Y La Guaira y Caracas podemos ver que está aquí. La Guaira sería donde está el aeropuerto, ¿vale? Y Maiquetía es la zona del puerto también. Y la zona de Caracas, que tendríamos 3 principales puntos, que sería la base aérea del Generalísimo Francisco de Miranda, la zona de las antenas del volcán y Fortiuna, ¿vale? Fortiuna sería donde está todo el complejo militar del ejército y donde estaría también viviendo y la zona de gobierno de Venezuela. Al final han sido más de 150 aparatos, aviones que han trabajado en coordinación para realizarlo. También podemos ver por aquí que ha sido necesario utilizar diferentes capas como Spacecom, Cybercom y, bueno, básicamente para Cybercom, Spacecom supongo se referirá a inhibidores de señal o sobre todo guerra electrónica, dedicada a básicamente inhibir la capacidad de sus radares y cómo hacer que estén a ciegas en el país para que luego el 160 Command con los Delta One puedan entrar. Ahora entramos más bien en lo que se ha usado. Aquí, principalmente, lo que se ha usado de los marines, de la Navy y la US Air Force y la National Guard serían los F-22, F-35, F-35B, versión vertical, de despegue vertical, los FA-18, los EA-18G, Growler, ¿vale? De guerra electrónica, los E-2 y los B-1. ¿Ok? Luego también he visto por ahí que se habían usado E3 Sentry. Mira, aquí vemos que los Delta Force, básicamente este grupo, los Delta Force llegaron al complejo de Maduro a la 1 MST, hora 2 local, 2 AM local, ¿ok? Eso es lo que decía esta información de aquí. Y luego, básicamente, a las 3:29, ¿vale? AMST ya estaban embarcados en el USS Iwo Jima, ¿vale? Él y su mujer. Y básicamente esto de aquí. Las fuerzas de extracción, importantísimo mencionar al SOAR, al 160 Special Operation, que era básicamente, vamos a buscarlo por aquí, aquí lo tenemos, es el 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocido como SOAR. Estos han sido los encargados, se conocen en inglés como los Night Stalkers. Stalker en inglés sería como seguir, sería algo así como espiar, ¿vale? Y básicamente son los encargados, son los de los pilotos más bien preparados de Estados Unidos a través de con sus aeronaves, incluso ya han participado en tema de Vietnam y tal, son los mejores pilotos que existen de Estados Unidos. Aquí podemos ver qué barbaridad esta foto con el sol. Básicamente son los mejores para operar, incluso por ejemplo en Afganistán con la toma de Al-Qaeda y tal. También hicieron uso del SOAR, del 160 Squadron, porque tienen una técnica sobre todo nocturna, vuelan a baja velocidad y sobre todo los helicópteros preparados que tienen. Es una auténtica barbaridad lo que pueden llegar a conseguir. En este caso, el SOAR, que es lo que podemos ver por aquí, tendría toda esta cantidad de aeronaves, muchas son repetidas, diferentes versiones, pero principalmente sería el Chinook modificado con reabastecimiento en vuelo, el MH-47E, MH-47G, el MH-47D, básicamente Chinooks, aviones de carga, helicópteros de carga con doble rotor, básicamente uno gira para un lado, uno gira para el otro, de carga muy famoso, sobre todo en Vietnam. Y este palo de aquí, muy importante para el reabastecimiento en vuelo.
Y luego, sobre todo, tendríamos este dron, el MQ-1, posiblemente también puede tirar bombas, sí, correcto. Y luego, importantísimo, la barbaridad de versiones modificadas del UH-60, ¿vale? El Black Hawk de toda la vida, el helicóptero de Estados Unidos. Modificado, principalmente usaron este de aquí, el DAP, que tiene una auténtica barbaridad de ametralladoras. Ahora lo veremos con más profundidad. Y luego estos helicópteros pequeños, el MH6, con todas las versiones que existen. Son helicópteros muy pequeños con un soldado que pueden ir a la zona lateral. Esto posiblemente han sido utilizados para aterrizar en la zona del campo cuando iban a coger a Maduro, porque son helicópteros muy pequeños, muy versátiles y, por ejemplo, no podrías aterrizar un Chinook en zonas así complicadas, este podría aterrizar en techo. Son helicópteros muy pequeños, también tienen metralleta y todo, y la verdad que son importantes. Esto sería básicamente todas las aeronaves que opera el 160 SOAR. Esta versión modificada de los UH-60, llamada MH-60-60L DAP, de Direct Action Penetrator, es una auténtica barbaridad. Hay pocas fotos incluso, pero podéis ver la auténtica barbaridad de armamento que puede llevar este helicóptero. Podemos ver por aquí que es la versión modificada por el 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales y que puede ser armado con un cañón automático de 30 milímetros y cohetes de 70, ¿vale? También ametralladoras M134 Delta, básicamente tiene pinta de ser un tipo minigun de disparo rápido. Y los MH6 o H6, llamados los Little Bird, son estos helicópteros pequeños que estaba mencionando, que podéis ver son helicópteros muy pequeños, algunos pueden llegar a tener metralleta y que los Delta One se podrían sentar en la zona de afuera para aterrizar y salir directamente. Es una auténtica barbaridad. Lo que tienen que aguantar esta gente que está aquí fuera en estos helicópteros es una auténtica barbaridad. Estas fotos. Y que vais a ver aquí tenemos... Este es de ataque, este es un H6 con estos lanzamisiles de 70 milímetros, tiene pinta. Que en este caso, evidentemente, aquí no se podrían sentar los de la Delta Force para caer en la zona del suelo. Evidentemente que los MH-47, ¿vale? Los Chinooks están equipados con estas cuerdas, ¿vale? Para, evidentemente, bajar a las Delta Force, lo que sea, las personas las fuerzas especiales que tuvieran que bajar sin tener que, evidentemente, aterrizar y tocar suelo, sino que simplemente a través de estas dos cuerdas, esto se ha visto en numerosas películas, básicamente los bajas y los subes a través de estas dos cuerdas. Y los encargados de bajar al suelo, básicamente, ha sido la Fuerza Delta, ¿vale? Lo que se llama el primer destacamento operacional de las Fuerzas Especiales Delta, en inglés, la Delta Force, como decía antes en inglés yo. Básicamente sería básicamente lo que los SEAL, en la Marina, los que se han encargado de hacer también varias extracciones y misiones especiales, pero en este caso básicamente del ejército de tierra, ¿no? De Estados Unidos. Estos son los encargados a bajar al suelo, ¿vale? Así que básicamente lo que podríamos entender sería que el 160 Squadron, ¿vale? Los Night Stalker, que decíamos, han sido los encargados de hacer este transporte, estos vuelos rasos. Ahora os enseño algún vídeo. Y las Delta Force han sido los encargados de bajar al suelo y realizar todo lo que tenían que hacer. Lo que mencionábamos antes de las zonas estas que se habían sido bombardeadas y destruidas en Caracas, una de ellas eran las antenas del volcán, que se encuentran aquí al sur de Caracas, que es un centro importante de telecomunicaciones, básicamente. Pues por eso, así es como podemos ver que han quedado esta zona de las antenas. Evidentemente, a nivel estratégico, romper estas antenas antes de hacer la incursión a la zona para capturar a Maduro, a nivel estratégico es una idea completamente muy estudiada y seguramente ya lo tenían completamente planeado. Pero a lo que es la chicha, la zona importante, que es la captura, ¿vale? Y donde estaba el búnker de Maduro, que posiblemente no haya llegado a o sea, cuando han llegado las Delta Force posiblemente no estaba en el búnker o estaba en el camino del búnker, ya que esta zona que vemos por aquí, esta zona de aquí, es lo que se llama el complejo militar de Fuerte Tiuna, ¿vale? Que básicamente ahí hay de todo, ¿vale? Tenemos el Ministerio de Defensa, la Comandancia General del Ejército, polígono de tiro, el Centro de Alimentación del Ejército, tenemos básicamente la residencia oficial del vicepresidente, básicamente donde estaría un poco todo. Aquí en Google Maps, en el Google Earth, podemos ver que está por aquí. Esto está en la zona de Fuerte Tiuna, ¿vale? Dirección de armas y explosivos. Hay una barbaridad de cosas aquí dedicadas a la escuela del ejército, la escuela de todo del ejército. Esto es la zona de aquí, ¿vale? Por eso es muy importante la zona donde se ha atacado. Ahora veremos unas fotos de las zonas que se habían destruido, unas naves de por aquí. Pero la gente había pensado que habían aterrizado aquí los helicópteros, ¿vale? Pero lo que, según estas fuentes, vemos es que
El búnker de Maduro se encuentra aquí. ¿Veis esta zona pequeña? Mirad el zoom aquí. Aquí, este sería lo que sería el búnker de Maduro. Vamos a intentar ver si lo encontramos con estas imágenes. Básicamente el búnker estaría aquí, ¿vale? Este sería el búnker. Veis que está en una montaña. Aquí en 3D, por eso evidentemente para subir de aquí hay una carretera, posiblemente no habrían llegado y los habrían pillado a Maduro antes de que llegara a su búnker. Lo que vemos por aquí, ¿vale? Es que esta es la zona que decíamos de Fuerte Tiuna, ¿vale? Este es el recorrido potencial que tienen los helicópteros entrando por aquí y yendo hacia esta zona de aquí, ¿vale? Tenemos aquí un vídeo del ataque. No pongo vídeos, aquí podemos ver varios helicópteros Chinook. No pongo varios vídeos porque ya los habréis visto y posiblemente con explosiones y tal me censuren el vídeo y no me gustaría más de lo que ya me han censurado. Así que, zona destruida. Aquí tenemos una foto con todo lo que ha sido destruido. Según comentan por aquí, donde los helicópteros habrían aterrizado es en esta zona de aquí, ¿vale? En esta zona de por aquí, que se encontraría por aquí, ¿vale? Que sería esta zona de aquí, ¿vale? Que podemos ver por aquí. Así que si lo han alcanzado no sería ya en el búnker, sino en esta zona de por aquí, que se encuentra ya, bueno, ya las afueras de lo que sería esto de Fuerte Tiuna. Y más puntos de ataque, más así secundarios, que serían lo que podemos ver por aquí, la Academia Militar Oficial de la Tropa. También podemos ver por aquí varios puntos de la montaña, Centro de Estudios Navales, y esto cerca de la Comandancia General del Ejército. Buah, es que directamente esto... Oro puro, este es el punto central donde podrían... Te digo, en Fuerte Tiuna está todo aquí, todo puesto, de manera todo junto, Ministerio del Poder, está todo, en una sucesión de 2-3 kilómetros donde se encuentra absolutamente todo lo importante a nivel de estrategia militar y de control de Venezuela. Aquí podemos ver varias imágenes. Decía que no iba a poner vídeos, pero al final los voy a poner. ¿Vale? Se escuchan helicópteros, son las 1:58 de la mañana. Están atacando el Fuerte Tiuna. Y acabo de descubrir esta página web llamada geoconfirmed.org, que podemos ver básicamente las predicciones de ataque de prácticamente todos los conflictos armados del mundo y que ahora mismo se ha actualizado ya con toda la zona todo de Venezuela, ¿vale? Aquí podemos ver, si entras a esta página web podrías ver absolutamente todos los vídeos, todas las fuentes de absolutamente todo lo que había sido atacado, vídeos de los helicópteros, quién lo ha geolocalizado en esta zona. A ver si encontramos la zona del cerro aquí, del volcán, aquí es donde están las antenas, ¿vale? A ver si me deja marcar. Aquí está la zona de las antenas, que hemos visto el vídeo anteriormente, y esta sería también la zona que había sido atacada, en la zona de este aeródromo, ¿vale? Aeródromo que se encuentra aquí, es una pista muy corta, ¿vale? Hace pinta de, sí, 1500 metros, pero que es base militar dentro de lo que cabe y está dentro de Venezuela, o sea, dentro del propio Caracas, el aeropuerto famoso el aeropuerto de Venezuela, de Maiquetía, se encuentra aquí, ¿vale? Tiene 3 pistas, bastante grande dentro de lo que cabe. Venezuela aún usa aviones viejos como el MD-82, MD-83, pero bueno, que se encuentra en esta zona de aquí. Y el puerto de La Guaira, que también había sido atacado, es este puerto de aquí, básicamente el puerto de carga de toda la zona de Venezuela. Y también había visto, según otras fuentes, el túnel este de Boquerón I, que vamos a ver aquí alguna foto. Este puente, este túnel, también habría sido atacado, evidentemente, porque es el punto de conexión entre la zona del puerto, del aeropuerto de Simón Bolívar, y la zona de Maiquetía y La Guaira, del puerto, con la zona de Caracas. Ya veis a qué distancia realmente está Caracas del mar. Está a 15 kilómetros. Lo único que lo separa es esta... Vamos a verlo en perspectiva. Podemos ver a nivel de altimetría la diferencia entre el mar y Caracas. Podemos ver toda esta mountain range, toda esta cadena montañosa de más de 2.500 metros de altura, Caracas que se encuentra alrededor de unos 900 metros de altura y el mar que se encuentra aquí, y podemos ver esa diferencia y mirad la carretera por qué barranco llega a pasar por aquí, así que evidentemente atacar a este túnel de Boquerón I, toda la zona de La Guaira, que es el puerto estratégico, igual que la zona cerca del aeropuerto, evidentemente esta autopista es el único punto de conexión. Bueno, sí que hay más carreteras por aquí, podemos ver, pero evidentemente es la principal. Y básicamente con esto desconectarías básicamente a Caracas del mar y de su puerto. Vale, es aquí, chicos, donde podemos ver a través de esta imagen de Vantortec, básicamente de una agencia espacial que tiene satélites, con estas fotografías satelitales de alta resolución
que ya se han publicado y podemos ver de manera exhaustiva qué se ha roto y qué no. Aquí podemos ver una foto, a ver, creo que una persona lo había marcado. Sí, aquí lo tenemos. Muchas gracias a esta persona que lo ha marcado en el mapa. Podemos ver este boquete de bala, o sea, un boquete que tiene pinta de hacer 3 metros de ancho. ¡Qué barbaridad! Igual que aquí. Todo esto completamente destruido, evidentemente no se ha destruido todo porque si no sería una hecatombe, pero estratégicamente, ¿vale? Aquí podemos ver un campo de béisbol, pero bueno, supongo que evidentemente a través de la CIA y otras fuentes que tendrían allí ya directamente infiltrados, pues han sabido qué era exactamente lo que querían atacar. Aquí tiene pinta de haber tanquetas, sí, tiene pinta de haber tanques, bueno, si no es tanques son camiones. Así que bueno, lo que tenían puesto es precisamente quirúrgico completamente. Evidentemente no vas a meter aquí una GBU-57 como se hizo en Irán y destruir completamente todo el recinto porque no tendría ningún tipo de sentido. Evidentemente hoy en día este tipo de ataques que se hacen son completamente concretos. Otra información importante también es esta de aquí, esta cuenta de Osin Defender, una cuenta que básicamente es de las más importantes. Yo seguiría seguramente a esta cuenta si fuerais vosotros, porque da información de inteligencia completamente a tiempo real y sobre todo salía incluso una imagen de los de que estaban de defensa de Estados Unidos que salía de fondo, tenían una televisión con Twitter y tenían puesto incluso hasta esta cuenta. Imaginaos si lo contrataran a este tío lo que es capaz de conseguir. Pero bueno, básicamente lo que se decía es que alguien desde tierra habría tirado un misil tierra-aire, ¿vale? Portátil llamado Igla, que este de aquí, ¿vale? Es un misil no guiado, básicamente que viene de la Unión Soviética, ¿no? Que se tira a mano, básicamente lo que sería un cohete guiado por infrarrojos. ¿Vale? Y básicamente lo que tira al aire esta persona, quien sea. Mira dónde va uno, alguien tira este Igla y luego el helicóptero, no sé si es un Black Hawk o qué, tiene pinta de ser un Black Hawk por el sonido, empieza a destruirle a balazos. Ay, Dios mío, mira cómo... O sea, no se debería haber metido tirando el Igla. Ya os digo, Venezuela no llegó a sacar ningún Sukhoi 30 ni F-16, que son los que tiene Venezuela, porque evidentemente sería destruido en cualquier momento, no tendría ningún tipo de sacarlos, así que era básicamente, si los sacabas los perdías, así que nada. Y luego, una última zona importante que me gustaría destacar a nivel de ataques es la zona de este aeropuerto de Higuerote, que se encuentra por aquí, se encuentra a cuántos kilómetros de Caracas, 80 kilómetros de Caracas. Este pequeño aeropuerto que puede parecer completamente desapercibido porque tiene una pista de poco más de 1000 metros, pero bueno, tiene aviones aquí destrozados. Parece un aeropuerto que dirías, pero madre mía, ¿esto qué es? ¿Por qué atacan aquí? Podemos ver, esto es los ataques al aeropuerto de Higuerote, escuchad. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no sabemos qué hay que sacar. Básicamente una auténtica barbaridad. Esto parecían hasta fuegos artificiales de la barbaridad de bombas que han tirado encima del Higuerote. ¿Y qué resulta ser? Pues que una persona luego del ataque ha ido a esta zona y lo que se ha podido descubrir es que ¿por qué han bombardeado el aeropuerto del Higuerote? Porque efectivamente había un buque M2. ¿Qué es un buque M2? Pues los buques M2 básicamente son un sistema de defensa antiaérea, básicamente de misiles tierra-aire, que básicamente también de la Unión Soviética y después de Rusia, y que están diseñados para destruir misiles de crucero, bombas, incluso aviones. Este sería el sistema más avanzado, podríamos decir, que tiene Venezuela y que podemos ver uno de estos. Esto es el sistema de buque M2, ¿ok? Entonces podemos ver aquí en este vídeo que esto precisamente que se acaba de ver aquí, que veis completamente derruido. Imagínate que le habrá caído una vainita. Esto que podéis ver por aquí es un buque M2, evidentemente defensa antiaérea, que por eso directamente lo destruyen completamente y lo tenían detectado que estaba aquí el buque M2. Así que a nivel de inteligencia, antes de realizar este ataque, ya sabían que aquí podríamos ver un buque M2. ¿Y cómo sabemos dónde estaban ubicados todos estos sistemas de defensa antiaérea que tenía Venezuela y tal? Pues ahora, después de haber visto todos los ataques dónde han sido, es importante, muchos de estos cohetes, por ejemplo, los que hemos visto aquí en la zona del aeropuerto de Higuerote, posiblemente eran estos, unos cohetes guiados de 70 milímetros de diámetro, que básicamente son estos de aquí, ¿vale? Podemos ver por aquí, y que usan aviones como los AH-1 Cobra. H-1 Cobra que creo que ya no se utilizan, los AH-1 Cobra, pero bueno, evidentemente los Black Hawk DAP que hemos dicho antes de completamente cargados hasta las trancas, evidentemente tienen estos cohetes, podemos ver la cantidad que lleva, que es un auténtico disparate, que es por eso, podemos ver una H-60, que sí, evidentemente estos
esto que parece un panal de abejas, básicamente todos son estos que llevan cargados con estos Hydra 70. ¿Y qué se ha usado además de esos Chinooks, de esos helicópteros Black Hawk modificados y esos helicópteros pequeños que hemos dicho, los MH6? Pues básicamente a nivel de soporte, podemos ver por aquí, han usado los F-35A, los F-35B. Recordemos que el F-35B, como hemos dicho antes, son los encargados de hacer el despegue y el aterrizaje de manera vertical, los F-22 Raptor. Después los F-18 Super Hornets, posiblemente estos vendrían del USS Gerald Ford. Los Growler, ahora mencionaremos los Growlers, precisamente los Growler son la versión modificada del F-18, que pensaremos que el Growler no es un F-18, pero la función que tiene un Growler, un F-18 básicamente modificado, es en este caso la guerra electrónica, ¿vale? Anteriormente, Estados Unidos usaba una versión modificada del Grumman EA6, podemos ver por aquí, del A6 básicamente. Tenía esta versión modificada de este avión con tal de dedicado a la guerra electrónica, ¿vale? Después del año 2009, Estados Unidos utiliza el Growler, esta versión modificada del F-18, que utiliza el sistema AN/ALK-99, que se dedica básicamente Básicamente lo que hacen son inhibir cualquier señal radar, y los sistemas de defensa aérea de Venezuela, pues evidentemente son básicamente, podríamos decir, cegados a través de una cantidad de frecuencias inhumana. Esto ya se conoce en otros conflictos como jamming, por ejemplo, o spoofing, pero en este caso está dedicado exclusivamente a esto, a inhibir completamente las defensas antiaéreas de los enemigos, ¿vale? Básicamente se utiliza como si fuera un tanque externo de combustible. Aquí podemos ver el sistema que hemos dicho, el AN/ALK-99, y básicamente lo que hace es inhibir y hacer que los sistemas anteriores de defensa, antes hemos visto unos cuantos, y el que había sido destruido, por ejemplo, que no funcionen o que funcionen peor. Esto es básicamente hoy en día, parece que no, pero los sistemas de guerra electrónica, que son bastante complicados, no me pongo a explicarlos, tampoco lo sé muy bien, pero son muy importantes en las guerras actuales, sobre todo porque este tema de guerra de inteligencia de señales, de destrucción de señales, se utiliza mucho incluso en el este de Europa, y es muy importante sobre todo para inhibir estos radares. Luego también se usaron los B-1 Lancer. En este caso no he podido descubrir qué han hecho con los B-1 Lancer. Posiblemente han tirado unas bombas GBU-39. Son bombas pequeñas, guiadas, de 110 kilos, podemos ver por aquí podemos ver dos, que se podrían usar en varias situaciones. No es la GBU-59, 57. Las GBU-57 eran las antibúnker que usó Estados Unidos para la operación de Midnight Hammer en Irán, pero sí que un Rockwell B-1 Lancer, podemos ver aquí la geometría variable, pues podía haber usado para hacer algún tipo de estos ataques a las afueras, no los que hemos comentado, sino que ha habido algún otro ataque que básicamente se puede tirar el misil guiado sin necesidad de hacer una pasada baja de helicóptero, por ejemplo. Y luego, una auténtica bestialidad este avión, el RC-135 River Joint. Vamos a explicar un poquito más sobre este avión, que también ha sido utilizado, igual que el L-3 Sentry, porque son aviones de inteligencia que en las guerras actuales son bastante más importantes que tener un B-52 cargado hasta arriba. Como podréis intuir, el RC-135 River Joint también es un derivado del Boeing 707, pero en este caso es un avión que tanto opera la USAF, la United States Air Force, igual que la RAF, ¿vale? De la Royal Air Force de Inglaterra, ¿no? De Reino Unido. Pues básicamente es un centro de comando absoluto. Podemos ver aquí la cantidad de gente que está dentro trabajando a través de mensajes de análisis de datos criptológicos, una auténtica barbaridad, detector de señales SIGINT, sistemas de ingeniería de no sé qué, de colección de datos y comunicaciones, o sea, una auténtica barbaridad. Es un centro de datos de comunicaciones que básicamente cuando este avión vuela al aire es porque algo está pasando. Operadores de guerra electrónica por aquí. Este avión mezclado con el E-3 Sentry AWACS, ¿vale? Que tenemos este radar enorme. Actualmente Estados Unidos está pensando ya con nuevas versiones de este avión, pero que el E-3 es una auténtica barbaridad. Se usa AWACS, ¿vale? Porque básicamente utiliza un radar enorme que se dedica básicamente a detectar cualquier tipo de avión que se encuentra en el aire, ¿vale? O sea, es un radar completamente muy potente y hace que pueda detectar cualquier avión enemigo en el aire. En este caso, Venezuela no creo que haya sacado muchos aviones, que sepamos. Alguno habrá sacado seguro, pero evidentemente que si los ha sacado y se confirma, evidentemente ha sido detectado gracias a estos aviones. El E-3 Sentry. Y luego también el E-2 Hawkeye, importante, también se ha usado. Este avión
opera desde el USS Gerald Ford, ¿vale? Este es también un avión de reconocimiento, es como el E-3 Sentry, pero que puede despegar desde un portaaviones, ¿vale? Igual que el E-3 Sentry tendría que hacerlo desde tierra, evidentemente tiene mucho más alcance, pero el Grumman E-2 puede despegar y básicamente ya están desplegados dentro del Gerald Ford. Luego, también se han usado los P-8 Poseidon. Se han usado también los P-8 Poseidon, es una versión modificada del típico avión Boeing 737, como podría usar Ryanair, por ejemplo, pero que también está pensado para detectar submarinos, está también detectado sobre todo a nivel de bajo el agua y alrededor del agua que puede encontrar. Puede llegar a tirar boyas con receptores de acústicos para encontrar submarinos. Es una auténtica barbaridad, según vi en un vídeo, veis por aquí, pueden llegar a tirar como unos cilindros de al menos 2 metros de largo con detectores de señales para tirarlos debajo del agua. También sensor infrarrojo, podemos ver por aquí. Bueno, una auténtica barbaridad. Esto seguramente también lo han usado según estas fuentes que vemos por aquí, igual que el AWACS que ya hemos visto. También esto tiene pinta de ser un jet privado, no creo que tenga mucho que ver. Y los DAP del MH-60 Black Hawk modificado ya lo hemos comentado. Y un CN-235, básicamente un avión de patrullaje marítimo. Menciono el CN-235 porque se ha usado, pero también me gustaría destacar que el CN-235 es un avión que fabrica España, creo que en Sevilla incluso, aunque ahora antes era de la empresa CASA, ahora creo que lo fabrica Airbus. Pero bueno, España también utiliza los CN-235 para temas de patrullaje marítimo y ese tipo de misiones. Y luego, por último, cabe destacar también que se ha usado este dron, el RQ-170 Sentinel, ¿vale? Steel Surveillance Drone with the US Air Force, que ha aterrizado como hemos dicho antes, en la Roosevelt Roads Naval Station, en Puerto Rico. Podemos ver por aquí. Es un vehículo aéreo no tripulado, un UAV, prácticamente desde fuera tiene pinta como si fuera un B-2 o un directamente, podríamos decir, un OVNI. Es un avión que se ha visto muy poco, incluso imaginaos en la Wikipedia que se tienen que hacer modelos 3D porque ni se ven, o sea, son aviones furtivos, o sea, es una auténtica barbaridad, es como si fuera un B-2, pero no tripulado y a través de, bueno, una auténtica barbaridad. Y también se han usado, no entiendo por qué, pero bueno, también se han usado y es una auténtica barbaridad. Y antes de acabar, me gustaría mencionar lo que hemos dicho antes del buque MV Ocean Trader. Aquí podemos ver una imagen del satélite Sentinel-2, ¿vale? Que, bueno, según esta fuente, que posiblemente es bastante precisa, yo me fiaría de ella. A 215 kilómetros de Venezuela, este barco. Vamos a mencionar este barco, el MV Ocean Trader, porque además de poder transportar... Bueno, aquí también podemos ver en esta imagen dónde se encontraba el Ocean Trader, el Iwo Jima, otro barco y otro barco destructor, ¿ok? A través de imágenes de satélites. Pero bueno, eso evidentemente ya se sabía que estos barcos estaban aquí, así que aquí, por este lado, nada nuevo. Pero básicamente, este barco, aquí podemos ver una noticia, el buque fantasma para transportar operadores especiales estadounidenses que sumó al despliegue en el Caribe. Este barco es muy importante, sobre todo porque desde el aspecto exterior es un barco de mercante de toda la vida, por ejemplo, que podemos usar de Balearia o cualquier barco de coches. Es muy importante porque se puede hacer camuflar, pareciendo otro tipo de barco, pero que pueda llevar una ingente cantidad, además de helicópteros. Posiblemente, no estoy diciendo que ha sido así, porque el 160 Squadron no sé desde dónde opera, pero según la lógica se habrían desplegado desde este barco, el MV Ocean Trader. Es un barco bastante nuevo, transformado, evidentemente, antes era un barco normal, ahora convertido para la US Air Force, pero según como dice aquí, el MV Ocean Trader está construido para transportar hasta 159 fuerzas de operaciones especiales, además de tripulación de 50 personas. ¿Okay? Es un barco de prácticamente 200 metros de largo, es un barco que ni se acerca a puerto, es una auténtica barbaridad. Y mencionando las fuerzas de operaciones especiales, muy posiblemente aquí, donde se encontraban los Delta Force y posiblemente desde donde se desplegaron varios de estos helicópteros del 160 Squadron. Antes de acabar con las últimas noticias, he encontrado una persona que ha hecho un recuento de todos los vehículos a través de los vídeos de internet que se han ido filtrando, la cantidad de vehículos y de, básicamente así, sistemas de misiles que se han destruido. Aquí podemos ver, como hemos dicho, el buque M2, que ya lo hemos mencionado, además de varios Toyotas, Land Cruiser y bueno, y
varios tipos de camiones que se han destruido. Esto es una auténtica barbaridad. Alguien que se dedique a hacer esto y a recopilar toda esta información. Pero bueno, aquí lo tenéis. Y finalmente hay que hablar sobre el viaje de Maduro a Nueva York, porque evidentemente una vez ha sido capturado a Maduro desde la zona esta de su búnker, no estamos seguros si en su búnker o alrededores, pero es importante destacar que, evidentemente, primero bajan los helicópteros pequeños, los MH6, cogen a Maduro, luego lo que hace es bajar un helicóptero grande de transporte, el Chinook modificado. El Chinook baja a tierra, a través de la rampa sube Maduro, su mujer y todas las personas que tienen que subir. Es un helicóptero grande por dentro. El Chinook es un helicóptero que por dentro es grande, como podéis ver por aquí. Así que no hay ningún problema a nivel de transporte. Y luego, el helicóptero, básicamente el Chinook, saldría de aquí, ¿vale? Y una vez saldría de aquí, iría todo el mar hasta encontrarse con el USS Iwo Jima, que es donde se ha subido. Esta es la foto que se publicó famosa con el chándal de Nike dentro del USS Iwo Jima, ¿vale? Y el USS Iwo Jima, este barco, pues evidentemente lo que hizo fue surcar toda esta zona de aquí, y a una velocidad completamente increíble, llegó a la zona de aquí al aeropuerto Rafael Hernández de Estados Unidos, que antes hemos mencionado que también aquí tiene, cazas. Aquí el Iwo Jima llegó, ¿ok? Posiblemente incluso lo que podría estar pensando es que el barco aquí no llegó, sino que el barco se quedó por aquí, con otro helicóptero lo llevaron a Rafael Hernández. En Rafael Hernández lo que hicieron fue, según podemos ver por aquí, subir a este M130J Hércules, que es básicamente un Hércules dedicado a operaciones especiales, este típico avión de transporte, y luego llevado, ¿vale? Como podemos ver aquí, ha sido visto en el aeropuerto de Rafael Hernández, y luego llevado a Gizmo, que Gizmo son las iniciales básicamente el centro de detención de Guantánamo, que antes mencionábamos aquí en el sur de Cuba, donde Estados Unidos tiene, además de la cárcel famosísima, tiene una base naval completamente enorme. Podemos ver por aquí. Esto es una auténtica barbaridad lo que tiene Estados Unidos en la zona esta de Guantánamo. Y luego aquí el aeropuerto de la base naval, ¿ok? Y luego desde la base naval de aquí, en este aeropuerto, cogió el vuelo. Bueno, el tema. Y luego despegó desde lo que vendría siendo la base naval de Guantánamo. Este Boeing 757 del FBI tiene pinta, o de algún servicio especial del FBI. Este 757, avión comercial típico, pero cargado posiblemente hasta arriba de personas del FBI y con Maduro dentro, y hacer el viaje. Este Boeing 757, básicamente aquí no tiene registro de matrícula, pero luego yo fui capaz de encontrar la matrícula. Y luego no se sabía qué aeropuerto venía, aquí pone NA, ¿vale? Not available. Así que básicamente no se sabía qué aeropuerto alrededor de Nueva York iban a aterrizar, ¿ok? Así que yo, en su momento, esto fue ayer, evidentemente ayer no publiqué todo esto porque la información estaba aún muy reciente, y evidentemente había información que era mentira. Así que en este caso no sabía en qué aeropuerto iba a aterrizar, pero me di cuenta de que en el aeropuerto este del norte de Nueva York, llamado Stewart, empezó a despegar un helicóptero de televisión, ¿ok? Aquí tenemos un Bell de 407, tiene pinta de ser de Telemundo Logo y el NBC, básicamente un helicóptero de televisión. Y luego empezó a despegar otro helicóptero de Sky, de la CBS New York, ¿ok? Entonces ya me di cuenta que si aquí hay gato encerrado, y evidentemente estas televisiones tienen informaciones que la gente de a pie o que no se ha filtrado en ningún momento. Así que ya sabiendo que, mira, el avión estaba en Long Island, y yo ya me di cuenta de que donde iba a aterrizar, que era aquí Stewart, un aeropuerto a 100 kilómetros de Nueva York, y una vez aquí, pues ya aterrizó este Boeing 757, y básicamente estuvieron dando los helicópteros 100 millones de vueltas. Y este momento que pudimos ver ayer todos, evidentemente os acordáis, ayer por la noche, este momento en el que salía este Boeing 757-200, por aquí saldría la imagen, ya podían haberlo sacado cuando se estaba anocheciendo, no ya de noche, y por ahí con una imagen poco clara bajando, ¿vale? Y luego de allí ya lo transportaron directamente a lo que vendría siendo Nueva York para juzgar y toda la pesca. Últimas dos cosas a comentar, muy importantes, es que un avión C-17 Globermaster, este sería el Hércules que hemos mencionado antes, pero con motores turbofan y más grande. Estados Unidos, además del C-17, tiene un avión más grande que es el C-5 Galaxy, aún es más grande, pero este avión de transporte pues fue utilizado para Medevac, ¿vale? Medical Evacuation, para el personal que había sido injured, como podríamos decirlo, que había recibido daño, esos militares de los Delta Ones durante toda la operación, ¿no? Iban
directamente al Brooke Army Medical Center en San Antonio, Texas. Es increíble pensar cómo el propio ejército tiene un hospital enorme dedicado a ellos, una auténtica barbaridad. Pero bueno, eso sabemos que básicamente todos los operarios que habían hecho la operación ya estaban en Puerto Rico pocas horas después, y los que nadie había fallecido de ellos, posiblemente personal de Venezuela, posiblemente sí, no está confirmado del todo cuántos, pero los que habían sido, como ya he dicho, los que habían sido heridos, pues han sido transportados a San Antonio. Y por ultimísimo, ya por fin ultimísimo, en el día de hoy han salido varios aviones de carga C-17 Globermaster de la United States Air Force, que se han dirigido a la base aérea de Fairford y luego transportados finalmente a la base aérea de Ramstein en Alemania, ¿vale? Habían salido de Savannah, Georgia, desde Kentucky, y es posible que varios de estos aviones no tenemos idea, ¿vale? Varios de estos aviones habían ido hacia Fairford. No vamos a mencionar qué va a pasar después. Aquí tenemos básicamente el Air Mobility Command de todo lo que se estaba moviendo durante el día de hoy hacia Inglaterra. Sí que es evidente que evidentemente se hacen muchos vuelos de carga a Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, pero la verdad es que aquí lo dejo. ¿Para qué? No lo sabemos todavía. Así que, como dice este tuit, muchas gracias por el análisis del día de hoy. Una auténtica barbaridad. La verdad, tenéis la Wikipedia para explicar un poco mejor y, sobre todo, entender un poquito más a nivel geopolítico y todo lo que podría ocurrir con opinión. Yo aquí no he querido opinar, simplemente he intentado hacer una descripción a través de los hechos que he podido recopilar, una cantidad de información ingente. Podéis ver por aquí la cantidad de información que tengo. Si queréis, os lo pongo en la descripción para que podáis ver vosotros por vuestra cuenta. Pero nada, esto ha sido una descripción a través de fuentes de inteligencia que se denomina OSINT en general, y sobre todo desde el punto de vista de la aviación, que me encanta. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Esperemos que todo esto haya servido para algo o no. Eso lo decidirá el tiempo. Así que nada, espero que todo el mundo de Venezuela esté bien, si hay alguien de este vídeo, y que haya intentado explicar de la mejor manera posible todo lo que ha ocurrido, porque la verdad es que es una cantidad de información ingente y que poca gente ha sido capaz de explicar, y yo tampoco soy nadie para explicar bien todo esto. Pero bueno, así que nada, gracias por el vídeo. Sí que ha sido un vídeo infinito completamente. Tengo la voz quemada, pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo y esperemos que salga todo bien aquí en Venezuela. Adiós.